Ahí está. Ahí la puse a grabar. Así que la idea es que también los compañeros que no hayan podido verlo o la quieren volver a ver, ahí la tienen. Muy bien. ¿Algún otro quiere hacer alguna sugerencia? Yo estuve mirando el foro, estuvimos leyendo, discutiendo con los chicos para ver cuáles son las dudas más generales. Y bueno, en base a eso hice como digamos, me armé una idea como para arrancar desde el punto de partida desde el que ustedes habían dejado en la clase, ¿no? Ustedes habían llegado con Pablo a la parte, todos ven bien, si no ven el pizarrón me dicen, yo hoy practiqué, pero si no se ve o hay reflejo o algo me dicen y veo si lo puedo acomodar. Ustedes habían llegado a la situación donde tenían una membrana celular o un liposoma con un solo canal. Hasta ahí dejo, digamos, como pensado que ustedes lo entendieron, y vamos a abordar la idea de qué pasa cuando agregamos dos canales iónicos. En ese caso, es el caso que se parece más al potencial de membrana de una célula, al establecerse del potencial de membrana de una célula. ¿Sí? Bien, entonces dibujamos la membrana. Obviamente acá en casa tampoco andan los fibrones. Esto está bueno porque hace llegar a un estado de normalidad. Bueno. Entonces hacemos la membrana y la idea es la siguiente. Una cosa importante que ustedes tienen que tener en claro, que ya lo habíamos hablado, es que tenemos el gradiente de concentración, ¿sí? Hay un gradiente de concentración, si este es el lado intracelular y este es el lado extracelular. Nosotros siempre ponemos, o digamos, tomamos como referencia, decir que tenemos alto potasio en el interior, bajo potasio en el exterior, baja concentración de sodio en el interior, alta concentración de sodio en el exterior. Entonces, esos gradientes, si no tienen vía de pasaje, ya habíamos llegado a la conclusión de que no va a haber ningún fenómeno eléctrico de membrana que se genere. ¿Sí? Pueden estar los gradientes, pueden estar las fuerzas, puede estar la membrana, pero si no hay vía de pasaje, no sé, no entendí ahí que dicen, bueno, los chicos lo leen. Si no hay vías de pasaje, esto no hay ninguna diferencia de potencial eléctrico. Ahora, si ponemos una vía de pasaje, por ejemplo, para el catión potasio, solo para el catión potasio, que siempre va a estar contrabalanceado con un anión, ¿sí? En este caso también, contrabalanceado con su anión. Esto es lo que nosotros recalcamos varias veces, de que se mantiene la electroneutralidad de las soluciones. Cada carga está contrabalanceada con su contraión, pero dijimos, poniendo una sola vía de pasaje, el potasio va a tender a pasar desde el interior al exterior, debido a que tiene una fuerza que le permite su flujo de difusión. Esa fuerza es una fuerza debida difusional, debido al gradiente de concentración que ya se acumuló gracias a la bomba sodio potasio. Entonces, en ese caso, si dejamos este sistema ir hacia el equilibrio electroquímico, tendríamos una diferencia de potencial eléctrico que va a ser igual, a los lados de esta membrana, que va a ser igual al equilibrio electroquímico del potasio en el momento que estos dos flujos, el que va del interior al exterior y el que va del exterior al interior, se igualan. Pero el caso que tenemos hoy no es este, sino es
que en esta membrana incorporamos otra vía de pasaje, selectiva ahora para el ion sodio. Y el ion sodio lo único que va a ver es que tiene una vía de pasaje y un gradiente que le permite ir desde el exterior, o que lo impulsa a ir desde el exterior al interior. Entonces, inicia su camino en esta dirección. Y acá viene la pregunta, que me parece que es, acá viene la cuestión conceptual, y es la que a veces complica más. ¿Quién gana de estos dos? ¿Por qué se forma un potencial de membrana a los lados de esta membrana que no va a ser igual, en muchos casos no va a ser igual ni al E de potasio ni al E de sodio? Sino que acá, por este canal iónico, va a haber siempre un flujo mayor en entrada que en salida, y viceversa para el potasio, que es la situación de lo que ocurre en la mayoría de las células, ¿sí? Es el pasaje o el flujo a través de los canales de potasio es el que domina el gradiente eléctrico que se va a formar a los lados de esa bicapa lipídica. Entonces, ¿cuál es el secreto de esto, digamos? Y por eso se llama potencial de difusión, porque esto es continuo en el tiempo, es estacionario, pero es continuo. Siempre, si nosotros estuviéramos pudiendo mirar el fenómeno adentro de este canal y adentro de este canal, en una célula que tiene un B de reposo X, pero diferente a este y diferente a este, veríamos esta situación, ¿no? Una situación donde los flujos adentro del canal no estarían nunca igualados. Por eso es necesario que exista la bomba sodio-potasio para que esos flujos continuamente estén siendo restablecidos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno. Yo había hecho, no sé si... Espérenme, perdón. Había hecho un PowerPoint también para mostrarles esto con una animación, si es que no se entiende, pero quiero marcar, o sea, lo que quiero es detenerme en esta cuestión conceptual, más que nada para salvar estas dudas de que ustedes preguntaban, ¿pero cómo? ¿Entra más carga a la célula y la célula queda cargada de alguna manera? ¿Se desbalancean los iones? Y eso me parece que es lo más complicado por ahí de entender, y lo más simple por ahí de responder es que ustedes lo tienen que pensar como un fenómeno que ocurre adentro de la membrana. ¿Sí? A ver, si puedo compartirla, voy a hacer déjeme ver un segundo, a ver si se ve ahí. Esperen. Sí, profe, se ve otra pantalla. ¿Se ve acá la pantalla? Bueno. Sí, se ve como unas filminas. Ah, perfecto. Entonces, bueno, esto es lo que, un poco reforzando lo mismo. Fíjense, si nosotros medimos la diferencia de potencial eléctrico a los lados de una membrana, medimos este valor del que estamos hablando, que le llamamos Vm. Entonces, esta es la situación que teníamos, la que yo les describí, o sea, la membrana con los gradientes, agregamos dos vías de pasaje, ¿sí? Y ahora para la animación, yo saqué las vías de pasaje para que
tengan una idea de lo que ocurre. Fíjense, no, acá. En esta filmina, me estoy mareando acá. En esta filmina tenemos, fíjense, 3 cargas positivas balanceadas con 3 negativas. Y acá 3 positivas con 3 negativas. Si yo... Ay, no me anduvo la animación. Gracias. A ver, ahí está. Ahí, ahora sí. Fíjense. Vuelvo a poner eso. Esto es como si yo pusiera las vías de pasaje y marcara el tiempo cero y le doy largada a los iones a que se muevan con el flujo difusional. ¿Qué observan ahí? A ver, alguno que pueda contestar. ¿Qué es lo que pasó en ese momento? Que el sodio que el potasio que estaba en mayor proporción dentro de la membrana va hacia afuera, digamos, y el sodio, bueno, lo contrario. Bien, el potasio para un Y lado. a la vez se mantiene el principio de electroneutralidad. Claro, y que fíjense que se mantiene porque llega una carga positiva que vuelve a ir, digamos, a balancear esta, y esta llega acá que balancea esta. Pero en el medio, yo traté de hacerlo con las herramientas rudimentarias que tengo del PowerPoint. Fíjense que cuando va atravesando, imagínense los canales, ¿no? Lo hice a una velocidad diferente, ¿sí? O sea, el rojo, el potasio ya llegó y el azul todavía está atravesando, ¿no? Entonces, si uno en ese proceso difusional pudiese tomar una foto, fíjense esta foto, esta sería una foto de ese camino que hicieron los iones. ¿Qué nos queda? Fíjense, en un instante X tomado, ¿qué pasó? Acá hay como una densidad mayoritariamente negativa y acá una densidad mayoritariamente positiva. ¿Lo ven a eso? Chau, se fueron todos. Sí, sí, se ve. Se ve. ¿Sí? ¿Se vio eso? Sí, sí. ¿Sí? O sea, hay una diferente velocidad, yo puedo tomar una instantánea de ese proceso que está pasando, y esa instantánea me muestra cómo se generan estas, digamos, densidades de diferente signo en un lado y en el otro lado del espesor de la membrana. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que ustedes tienen que imaginar que en una célula pasa continuamente, siempre y cuando los canales estén abiertos, y tengan, bueno, su G. Lo que está marcando esa velocidad de pasaje de un lado a otro es esta G chiquita, que es la conductancia del canal. Los canales de potasio tienen mayor conductancia, y entonces eso digamos, les genera una mayor velocidad de pasaje, ¿no? Después vamos a tener también el factor de la probabilidad de apertura, ya vamos a ir entrando, y lo que le termina dando la fuerza para que eso vaya para un lado o para otro en forma espontánea es tanto la parte del gradiente eléctrico que se forma y el equilibrio, que serían las concentraciones, como habíamos dicho desde la primera clase, ¿no? El equilibrio es una forma de expresar concentración en términos eléctricos. A ver si ahí dejo de... Ahí está. ¿Alguna mano levantada? Yo la verdad que veo pocos, no sé si... Esperen que miro el chat. Bien. Exacto. Sí. Esa diferencia de densidades que instantáneamente, lo que pasa es que eso, por eso les digo, es un fenómeno, como un fenómeno difusional, es instante a instante, no es un estado de equilibrio electroquímico donde nosotros, todas las fotos que sacamos van a ser iguales, ¿sí? Entonces,
esas densidades es lo que nosotros decimos que la membrana tiene mayor, después lo que dicen o lo que se dice en los libros o lo que se dice habitualmente, tiene una negativa hacia el interior y positiva hacia el exterior, es debido a eso. Y esas densidades son las que van a afectar al flujo en lo que después nosotros denominamos la fuerza impulsora, que es Bm menos EK. Lo que pasa es que acá viene otro concepto complicadísimo, que es, digamos, si estamos explicando la génesis del potencial de membrana, es una cosa. Si estamos explicando posteriormente cómo se mueven los iones, ya tenemos que asumir que todas las células ya nacen, por decirlo de alguna manera, con un BM que lo traen ya desde su nacimiento. Y a partir de ahí sabemos que ese BM, pensado así como densidades eléctricas, va a afectar a el movimiento de todos los iones, además de su gradiente de concentración representado por LK. ¿Sí? Ese es lo conceptual. Es como si yo les dijera que este canal no ve a este de ninguna manera, no sabe que existe, no se siente influenciado, trabajan en forma independiente, pero lo que sí lo afecta de alguna manera, o los dos ven, es este BM. Este canal se ve afectado por el BM, este canal se ve afectado por el BM, y todos los canales que ustedes quieran poner en la membrana. Sí. Hay una consulta acá. A ver. Claro. La cuestión es así. Cuando nosotros partimos desde una célula, pongamos, hipotética, que no sé dónde dejé el borrador, no me lo comió la perra. Si nosotros partimos de una célula hipotética que no tiene BM, que sería como el punto cero donde, no sé, supongamos, nace la célula, por decirlo, esto es un fenómeno que se va a establecer en un tiempo, ¿sí? Y va a tener un potencial típico de reposo, supongamos que, como siempre decimos, no sé, menos 60 milivoltios, diferente al menos 80 y al más 50 que siempre ponemos como potenciales de equilibrio de los dos iones. Entonces, este menos 60, ¿por qué esta célula, supónganse que sea una célula, no sé, de músculo liso, la que quieran, una de una glándula, ¿por qué tuvo ese menos 60 o por qué va a tener ese menos 60 en su potencial de reposo, que sería el potencial que se va a mantener relativamente constante mientras que esa célula no reciba ningún estímulo? ¿Por qué va a tener ese y no otro? Va a tener ese debido a la población de canales que está expresando esa célula, ¿sí? Que va a tener, este va a tener una conductancia, este va a tener otra, este va a tener una probabilidad en el reposo, este va a tener su probabilidad en el reposo, y el conjunto de estas propiedades va a determinar, si ustedes se acuerdan de la conductancia cuerda, va a determinar cuánto es el factor, digamos, cuánto es el factor que pondera a esto que es inamovible para la célula que ya nació y está dentro de un organismo. Las concentraciones iónicas dijimos que se mantienen constantes. Entonces, este va a ser el factor que va a ponderar de una manera durante el reposo y de otra manera cuando esta célula reciba estímulos y se produzcan cambios en alguno de estos factores que, si ustedes recuerdan, eran N, PO por G chiquita. ¿Se entiende?
A ver, no entendí esta diferencia de densidad de carga. Entonces, vuelvo a decir, una cosa es cuando explicamos el nacimiento del BM. Otra cosa es, una vez establecido el BM, que entendimos cuál es el mecanismo por el cual se genera un potencial de membrana en reposo, lo empezamos a considerar para analizar cómo es el flujo neto a través de estos canales. Porque si no ponemos esos puntos de partida, es muy difícil razonar, o sea, imposible casi. Esperen que leo un poco, no entendí esto último. Exacto, acá lo que dice María Laura, dice, es como decir que hay un BM basal que hace que el mecanismo se inicie desde la génesis de la célula. Exacto. La expresión de sus canales, digamos, si lo quieren pensar, lo pueden pensar incluso correctamente desde el punto de vista de una célula, sufre una diferenciación desde su célula madre. Entonces, durante ese proceso de diferenciación va a tener su patrón celular, le va a hacer expresar en la membrana un determinado tipo y número de canales adecuado a su función. Y ese tipo y número de canales va a estar determinando cuál va a ser ese potencial de membrana basal, supongamos por el resto de la vida de esa célula. ¿Sí? Y si la PO, número y concentración de ambos canales iguales. Bien. Si la PO, número de canales. Esta es una buena pregunta. Acá que dice Ramiro. Y si la PO, número y conductancia de ambos canales es igual, ¿cómo puede generarse? ¿Se genera ese gradiente de cargas por un instante o no? ¿Qué dirían? ¿Alguno que quiera responder? ¿O vamos por los sí o por los no? Pensé, depende del EK de cada ion. Si pensamos en si vuelvo acá, chicos. Vuelvo a este. Para contestar la pregunta de Ramiro, que me parece que puede aclarar varias dudas. Él dice, o sea, yo les dije que esto ocurre de esta manera, y como ahí, digamos, en ese proceso uno va más rápido que otro, se separan las cargas y momentáneamente, pero en continuo, se van generando una diferencia. Si si ese fenómeno es igual, que es lo que está planteando Ramiro, es decir, bueno, las vías de pasaje son las mismas, la PO es distinta de cero, pero pasan igual. ¿Qué ocurriría acá? ¿Se entiende lo que se dice? ¿Cómo sería? Acá en la ecuación de conductancia cuerda les permite, digamos, tener la respuesta a lo que está preguntando, ¿sí? En ese caso, no habría un ion que pesa más que otro en estos términos, ¿no? Los ponderadores del gradiente serían iguales, ¿se entiende? Esperen que miro, Dejo de compartir la pantalla. No, las variaciones del potencial de membrana, después vamos hacia otra cosa. Cuando cambia el potencial de la membrana, lo pasamos después. Primero es interesante mirar el fenómeno, ¿sí?
podemos hacer una cuenta muy simple. Uy, nos estamos quedando sin tiempo. Perdonen, un segundo. Bien, ahí dice, no sería un valor intermedio entre los dos el equilibrio, ¿sí? ¿Se puede entrar y salir, me dicen? Ok, muy bien. Si no están muy cansados, nosotros la verdad que, como les dije, esta es la primera clase, no sabíamos cuánto resistimos nosotros y ustedes. Yo puedo seguir. No sé ustedes si tienen ganas, podemos seguir. Yo no tengo ningún tipo de problema. Lo que me tendrían que decir, sí, sigamos, bien, vamos. Una cosita, chicos, tengo que poner a actualizar. Todavía quedan 9 minutos, ok, bueno. Claro, queda un valor intermedio. Entonces, hagamos una cuenta fácil. Lo que decía Ramiro es como decir, supongamos que esto sea, no sé, 10, 0,8 y no sé, 1. ¿Sí? Entonces, este valor va a ponderar este E de equilibrio, que es menos 80, más el mismo valor, supongamos que sea 2. 2 por más 50, ¿sí? Y acá va a ser 2 más 2, 4. Ese es el valor que va a tener el BM, el que va a estar ponderando. En este caso, si lo hacemos, podemos hacerlo, ¿no? ¿Hice bien las cuentas? Menos 160 más 100 son menos 60 dividido 4. ¿Qué dicen? ¿Está bien? Voy a hablar. A ver. G de sodio igual a SD se suma igual a la suma de denominador. Perfecto. Bien. Exacto. Y fíjense que, bueno, depende de los gradientes que pongan, en general la fuerza impulsora, si bien es para un lado o para otro, son bastante parecidas. Un poco más baja para el sodio que para el potasio en términos absolutos, ¿no? Si ponemos 50 y 80. Después igual en cada célula eso puede variar, sobre todo hay un poco de variación en la concentración de sodio intracelular de cada célula, ¿sí? A ver, ¿qué más? Entonces, en caso, que dice Rocío, en caso de que el resto de los parámetros sean iguales para ambos iones. Exacto. Sí, en ese caso sí. ¿Sí? No ocurre eso en general, no ocurre, como les decía, la mayoría de las células tienen un valor de potencial de membrana más cercano al E de potasio debido a que los canales de potasio tienen una mayor conductancia, salvo algunas raras excepciones, que los de sodio, y que tienen una mayor probabilidad de apertura en el reposo. O sea, el valor de conductancia de potasio se ha demostrado en todas las células, o en casi todas, que es mucho mayor que el valor de la conductancia de sodio. Ya alguna vez le he contado que, no les he contado porque todavía no estuvimos, perdón, que al inicio, cuando se empezaron a estudiar estos fenómenos, todos creían que lo único que determinaba el BM eran los canales de potasio. ¿Esto por qué les sirve pensado de esta manera? Porque ustedes podrían a esto, denme un segundo, voy a buscar una cosa para borrar.
podrían agregar todos los canales que quisieran, que esta es un poco la idea que a nosotros nos interesa que a ustedes les quedan. Que si algún día tienen que trabajar con cualquier tipo celular, un tipo celular desconocido, un virus desconocido, una bacteria, no, virus no, es una pequeña joda. Pero supónganse una bacteria o lo que sea, que tiene canales, otros canales, ¿sí? Ustedes pueden hacer el mismo razonamiento. ¿Qué está pasando en estos canales? Puede ser que acá le agreguen, no sé, un anión que esté participando también en el potencial de la membrana y que esté más concentrado adentro que afuera, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí también, si hay una vía de pasaje, va a haber una salida espontánea del anión, ¿sí? También habrá una entrada y habrá que ver, dependiendo de su E de equilibrio y de su conductancia y de su probabilidad y de su N, cuál es el peso que este canal le agrega a la determinación de este B. ¿Sí? Por lo menos, con la ecuación de conductancia cuerda, ustedes pueden plantear todas las situaciones de cuánto canal, por lo menos monovalente, quieran resolver. Ya si uno quiere agregar los divalentes, se complica, hay que usar otras ecuaciones, pero hasta monovalente pueden. Es más, podrían poner dos tipos diferentes de canales de potasio con diferentes conductancias, ¿sí? A ver. Acá está, ahí justo estaba contestando lo que dice Celinas. Dice, si hubiese otros iones, habría que... Claro. Puede haber otros iones, lo que sí es vital es que esos iones tengan su vía de pasaje permeable, tengan una vía de permeación. Si no hay una vía de permeación, puede haber un montón de iones, ¿sí? Por ejemplo, a ver, les voy a dar un ejemplo fisiológico, magnesio. Hay magnesio adentro de la célula y afuera de la célula. Hasta donde yo conozco, no hay canales de magnesio que funcionen como los canales de cloruro o de potasio o de sodio. Entonces, vuelvo a decir, hasta donde conozco, el magnesio no podría participar en la génesis del potencial de membrana porque no tiene vías de permeación que le generen digamos, que puedan generar un fenómeno eléctrico, ¿sí? Esto puede cambiar, ¿eh? Ramiro, por las concesiones por el valor de M. Bien. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Van bien? ¿Alguno tiene duda de los...? Hay como 63 participantes, lo cual, les digo, una maravilla, me da una alegría increíble. Pero me gusta, no quisiera avanzar si hay gente que por ahí tiene todavía, que tiene dudas, que este es un concepto complicadito, y en medio de la pandemia ni hablar. ¿Cómo nos pasamos a la siguiente reunión cuando se corte? No tengo ni idea, porque se va a cortar porque me queda menos de un minuto. Lo que decían era que entran de nuevo con la misma... Perdón, entramos directamente con el mismo link. O sea, salimos y volvemos a entrar con el mismo link. Bien, perfecto. Otra cosa, profe, también que le va a pasar es Sí. que cuando terminemos la reunión va a tardar un ratito usted, porque como está grabando la clase, le va a tardar unos minutitos, así que todos tengamos paciencia. Perfecto. Entonces yo lo que voy a hacer es, hago así, si quieren, paro la grabación, la paro ahora,